Bueno, hoy lo tenemos al ingeniero doctor ingeniero Luis del Bono. Él es integrante del LEMAC en la parte del área de tecnología de los pavimentos flexibles, más que especializado en todo tema de sintéticos, docente de la UTN FRLP. Y bueno, te cedo la palabra, Luis, para que arranques. Cualquier cosa, si llega a haber algún problemita, te, te aviso, ¿sí? Pero recién se te escuchaba bien. Bien, sí, habilité los datos del teléfono, no sé cuánto tengo porque las reuniones a veces se me cortan por eso. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a arrancar entonces el curso de capacitación de tecnología de los pavimentos y materiales viales. Vamos a ver la unidad de geosintéticos, algunos conceptos, ensayos, funciones de estos materiales y, si nos da el tiempo, el control de calidad y proceso constructivo, que me parece interesante que lo vean, ya que no es muy común estar en este tipo de obras. Bueno, los materiales geosintéticos pueden aplicar en distintas ramas de la ingeniería civil. Se los define como productos formados de la tecnología textil y plástica. El término geosintéticos viene porque al menos uno de sus componentes es a base de un polímero sintético o natural. Y se lo presenta, o sea, su forma comercial, en forma de fieltro, manto, estructura tridimensional o de lámina, ¿sí? Nació en el contacto del suelo, la parte de la geotecnia, de ahí viene la parte de geo, y después se fue expandiendo en toda la parte de ingeniería civil y otras ingenierías que vamos a tocar nada más. Los geosintéticos nacen más o menos en 1930 con toda la parte del nacimiento de los polímeros sintéticos. Es una combinación de la ingeniería industrial, química y textil que van a conformar estos materiales. Los tenemos en la parte de ingeniería civil, en la parte de construcción de pavimentos, túneles, minería, ferrocarril y viviendas. En la parte hidráulica los encontramos en la parte de residuos, la contención de residuos, obras marítimas, presas y diques, puertos y canales y en los tratamientos de agua. En la parte de geotecnia, en la contención de muros y taludes, terraplenes, control de erosión. Y otra rama donde se aplican bastante es la ingeniería agrónoma, que tiene manejo de cuenca, almacenamiento, ventilación, conservación de suelos. Todo esto tiene sus aplicaciones, ¿sí? De lo cual tiene cada aplicación un proceso constructivo y un control de calidad que debe ser efectuado. A partir de toda esta tipología de materiales que vamos a ir viendo, se fueron desarrollando los sistemas de diseño para cada una de las aplicaciones con su normativa, donde vamos a ver las características de los materiales que están todas bajo diferentes normas. Los geosintéticos los podemos clasificar en varios grupos. El más común es a través de su clase, donde vamos a tener la geomembrana, el geotextil, que puede ser tejido o no tejido, geomalla, geoceldas, geocompuestos, geosintéticos para el control de erosión, geomanta o geored. Esto los vamos a ir viendo. También se los puede conocer a través de su presentación comercial, según su composición, según su proceso de fabricación o según su función. Nacen de la fabricación de las fibras, que pueden ser fibras naturales o sintéticas. Dentro de las naturales se utilizaron el algodón, dentro, digamos, del área de las vegetales, el algodón fue la primera utilizada por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, donde aplicaron algodón embebido en una emulsión asfáltica para generar una tipo barrera en los pavimentos. Y actualmente la que se utiliza son las fibras de coco en el control de los mantos de erosión, que también los vamos a ir viendo. Fibras sintéticas, bueno, aparecieron con el tema del poliéster, polipropileno en principio, y hoy en día tenemos fibras con mejores características que también vamos a ir viendo. Nacen los polímeros sintéticos a partir de una síntesis que se conoce como polimerización, ¿sí? Donde se forman a partir de monómeros
Son moléculas que esos monómeros van a ir reaccionando para formar esas cadenas hasta formar lo que es el polímero. Esos polímeros pueden ser de adición o condensación y bueno, tienen distintas tipologías después que depende de las reacciones de esas cadenas. En cuanto a su estructura, los polímeros son orgánicos y tienen un esqueleto que es el carbono e hidrógeno, son los componentes principales. Se pueden encontrar los homopolímeros, que son aquellos formados por monómeros iguales, y los copolímeros, que son formados por dos o más monómeros distintos. ¿Sí? Acá abajo tenemos la parte de los homopolímeros, que son todos, digamos, un monómero igual, o los distintos tipos de copolímeros, que pueden ser al azar, en bloque, copolímeros alternados o injertados. Y después tenemos los polímeros que se pueden clasificar en función de su estructura, si es ramificada o lineal. Y en cuanto a sus propiedades, las principales que nosotros vamos a considerar son la resistencia a tracción y su deformación y el tema de la durabilidad, ¿sí? Porque nosotros vamos a ver que están expuestos al sol, entonces el UV va a ser uno de los principales solicitaciones que tiene que resistir estos materiales. Y bueno, ahí se encuentra toda una parte de codificación internacional, ¿sí? El uno es el PET, polietileno de alta densidad, de baja densidad, el PVC, todo esto ya está, digamos, no mezclado a nivel internacional. Bueno, los monómeros, que sería uno de los ganchitos, esto sería un monómero, va reaccionando, formando las cadenas. En este caso tenemos una cadena lineal, ¿sí? O podemos tener también cadenas que se pueden ir uniendo entre sí para formar las redes. Los polímeros más utilizados en la fabricación de los materiales geosintéticos son el polipropileno, polietileno, polivinil alcohol, el PVC. Ahora vamos a ir viendo cuáles de los materiales se pueden utilizar. Nacen a partir del monómero, en este caso el eteno, que verán que tiene un doble enlace carbono-carbono con 4 de hidrógeno. Esto va a ir reaccionando, este monómero, en la parte de la polimerización, y va a estar dado por este grado de polimerización, que es la cantidad de veces que se repite el monómero. Después tenemos otro grupo, como el propileno, que tiene un metilo, que ese va a ir reaccionando para obtener el polipropileno. Y el caso de por ahí el PVC, esto lo que se cambia es, en vez de tener ese grupo metilo, vamos a tener un grupo de flúor, ¿sí? En vez de este, para formar lo que sería el PVC. La misma estructura, pero cambiaría esa unidad. Bueno, el polipropileno es el más utilizado en forma mundial para toda la parte de la confección de estos materiales. En cuanto a la morfología, que vamos a ir viendo de cómo se compone, estos materiales tienen una estructura semicristalina, están formados por una combinación de lo que sería un material amorfo, donde las moléculas están dispuestas en forma aleatoria, las cadenas se enroscan y se curvan a su antojo, o los materiales cristalinos, donde van a tener una orientación, ¿sí? De una estructura regular y ordenada, que es una forma lineal, caso B, donde vamos a ir viendo también que a medida que se estiran esas líneas, esas cadenas, vamos a encontrar mejores propiedades en los polímeros. Tenemos distintas tipologías de fibras. Ahí tenemos las fibras naturales y abajo las sintéticas. Esto es realmente el filamento que va a conformar la fibra. Acá abajo tenemos en la parte de la derecha, voy a cambiar, a ver si me deja cambiar el color. A la derecha tenemos, estos serían lo que sería un filamento. Bueno, esto es un filamento que va a ir conformando después las fibras. Esto tiene una magnificación más o menos de 500 veces, está ampliado. Esto más o menos 1000. Esto es un filamento, ¿sí? Que después va a conformar toda una estructura de fibras. Esos filamentos pueden encontrarse huecos de distintas formas, más redondeadas, menos redondeadas. Y después filamentos por ahí achatados, que son de las partes de los tejidos, en este caso que son estos, que son aplanados.
Dentro de esas propiedades de las fibras vamos a encontrar que están en base a distintos polímeros. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, la referencia del acero, que todos conocemos más o menos la curva del acero, y distintos dependiendo, entonces, el polímero que utilicemos en la conformación de estos materiales, la resistencia obtenida y la deformación. La temperatura es importante también, en la pérdida de peso en cuanto aumenta la temperatura, hay materiales que están expuestos a altas temperaturas. Y en este caso quería mostrarles, por ejemplo, para una misma empresa, un mismo producto, cuando va variando, ¿sí?, el tipo de material, como también esa curva para una misma estructura del material en su forma comercial, donde varía la parte química del polímero, se van obteniendo mejores resistencia a tracción a menores deformaciones, que vamos a ver que en el caso de refuerzo eso es lo que buscamos. ¿Cómo se fabrican? Bueno, les comentaba algo que a partir de la polimerización, ¿sí? Tenemos la parte de la producción, en el caso del PET, que se hace a través del ácido terestálico, que es el PTA, se conoce, viene del petróleo, o el etilenglicol también, que es un líquido, ¿sí? El PTA es un polvo, esto se mete en la parte de polimerización, produce un lavado, un secado, se puede hacer la hiladura tanto en seco como en húmedo para obtener el material final. Se los muestro en fotografía, más o menos. Esta es la parte de la que se ingresa el polvo, donde con la combinación del etilenglicol, que es a base de un líquido, se va reaccionando, se mete en reactores a temperatura de 300 grados, para luego ese material obtenerlo en forma de partículas. Esas partículas pasan a ser fundidas para hacer lo que es el hilado, se llama. Pasan a través de la serie de rodillos para formar el carretel, ese carretel de fibras, en este caso fibras sintéticas, que es el PET. Ese material luego es tomado por un equipo, toma de distintos carreteles para formar después, a través de equipos especiales, para conformar estos materiales, el producto final. En este caso es un tejido, un textil tejido, o una georilla puede ser la imagen de arriba. Estos materiales pueden ser obtenidos también del reciclado, ¿sí? De la parte del PET de una botella, pasa por un molino, se genera un lavado de ese material, se seca y se, digamos, almacena como forma de hojuela. Esa hojuela luego pasa por un mezclador, un nuevo secado, y la parte de hiladura, que es donde se funde para formar la fibra, ahí pasa por una rizadora, que es un sistema de agujas, o un termofijado, que son rodillos a temperatura para unir los materiales, en este caso que después se va a una cortadora o empaquetadora para formar lo que es la fibra. La fibra puede ser de 50 a 300 milímetros, tiene distintos tamaños, pasa por un separador, se mezcla y empieza todo el patrón para conformar el material final, ¿sí? Que es un rollo de este material que puede tener 100 metros de longitud, de 3,50 metros de ancho, bueno, depende de las características del equipamiento. Estos materiales tienen distintas etapas: extrusión, estirado, texturizado. La parte de estirado, como les comentaba, toda la parte de rodillos es más que nada para darle un ordenamiento a las moléculas que están en las fibras, darle una orientación para que sea más cristalino, para que pueda aumentar su resistencia, siempre buscando las propiedades que se requieran para ese producto final. Nacen de la mano de la industria textil. Como tal, su costo va a depender de la cantidad de etapas que intervienen en la producción. Cuanto más sea ese número de etapas, más costoso va a ser el material. Hay distintos tipos de costura, ¿sí? Esto lo hace en una máquina de coser común, o lo podemos hacer nosotros en forma manual. Imagínense que esto, llevándolo a la escala industrial, se complica bastante, por lo cual hoy en día tenemos equipos bastante sofisticados que pueden generar distintos tipos de costuras, ¿sí? Acá vemos enlazados, abajo a la izquierda, para conformar ya estructuras tridimensionales también. Verán que son equipos que están con carreteles orientados en distintas direcciones y demás,
donde vamos a ver que podemos encontrar este tipo de costuras. A ver si me deja cambiar como verán, las costuras que hay en los nudos, ¿sí? En una fibra transversal, la otra, son sofisticados esos. Entonces, los equipos hoy en día tienen tipo lanzadera, que van en este caso para un textil tejido, donde se conoce las fibras que van en el sentido del rollo como la urdimbre, y los hilos que van en forma transversal, que lo conocen como la trama. Ahí tenemos lo que es la lanzadera, que es un equipo que va agarrando una fibra y la va entrecruzando con las otras. Tiene una velocidad tremenda, es imposible prácticamente de ver esa lanzadera cómo va cosiendo. Y una vez que tenemos un producto final, se acopia en la empresa. Bueno, dentro de los materiales geosintéticos tenemos los geotextiles, tejido, no tejido. Ahora vamos a ir viendo las definiciones. Geogrillas, bidireccionales, uniaxiales, las georredes, geomembranas, geocompuestos, geodrenes, geoceldas, geobloques, como verán es todo geo, geomantas y algunos sistemas. Sistemas que nacen, digamos, de la conformación de alguno de estos materiales. Bien, pasando a la definición, entonces teníamos geotextiles que pueden ser no tejidos, que son materiales que se conforman por fibras que se vuelcan sobre una bandeja en forma aleatoria. Entonces después las propiedades más o menos se van a verificar en ambas direcciones de forma similar, porque son en forma aleatoria que están esas fibras. Les decía que pueden ser de filamento corto, entre 50 a 300 milímetros, o de filamento continuo. Y los geotextiles tejidos, que son entrecruzados o tejidos de un telar en una serie de dos hilos perpendiculares, que era la urdimbre en la dirección del rollo y la trama en dirección transversal. Y bueno, son en forma de cinta plana, de multifilamento. Y la resistencia está también dada más que nada en la dirección principal del rollo. Algunos tipos de geotextiles en cuanto a la forma que se puede fabricar, como filamento agujado, que pasa por un tren de agujas, por un termosoldado, que pasa por un rodillo caliente, o los tejidos, que es a través de agujas que van cosiendo el material. Acá tenemos abajo, digamos, de izquierda hacia derecha, los que serían los no tejidos hacia los tejidos. Se producen entonces a través de una unión mecánica, que es el punzonado por agujas. Vienen todas las fibras en forma aleatoria, pasa por un tren de agujas para formar ese manto punzonado. Una unión térmica, por la unión de la fusión de calor de un rodillo en caliente. Y una parte química, ¿sí?, que pasa por las fibras por una resina y termina por un curado para ir formando también lo que sería el manto final. Ahí abajo vemos todo el tren de producción de estos equipos, donde arrancamos con una tolva donde se empieza a vibrar el material para conformar después el manto en distintas por ahí capas. Un cardado, que es la parte de los rodillos que van estirando el material. El traslapo, que le va a dar el espesor final que nosotros queremos. Vamos a ir haciendo, por ejemplo, el manto que estamos conformando acá. Bueno, vamos solapando ese manto para generar traslapos y obtener así un espesor importante. Pasa por el agujado hasta ser enrollado y cortado en el rodillo final. Este es el proceso de fabricación de estos materiales. En el caso de los tejidos, bueno, el proceso de fabricación es tomar de los carreteles las fibras. Va a tener un sentido del rollo las fibras, y la lanzadera que va a ir cosiendo el material en forma transversal, formando lo que es la trama. Las geomallas o jerguillas son estructuras de forma plana, ¿sí? Tiene una malla abierta y regular. Esa abertura de malla se puede modificar. Tiene una capacidad resistente importante a bajas deformaciones. Y el polímero utilizado va a depender en esa, digamos, resistencia final y deformación. Ahora vamos a ver después alguna conformación de estos materiales. Hay uniaxial, biaxial y multiaxial. Y la forma de producirlo
es a través de que ingrese el material, ¿sí?, en forma de una hoja del polímero, va a pasar por un tren de perforación que le va a dar tanto una orientación, ¿sí?, en un sentido, como la otra orientación de aguja después en el otro sentido, para formar lo que es la grilla, que es la que ven acá arriba, que generalmente es de color blanca. Después se le hace un tratamiento con un negro de humo para resistir al UV, y en este caso puede también tener algún tratamiento para darle mayor adherencia en el caso de utilizarse en pavimentos. Tenemos los geocompuestos, que es un material que se compone por más de un geosintético. En esto vamos a encontrar diferentes combinaciones de materiales dependiendo de las características que busquemos en cuanto a su función en la obra que vamos a diseñar. El más conocido por ahí es el GCL, que es un geocompuesto en base de una bentonita. La bentonita viene de una arcilla, de la mormolillonita, que con el contacto del agua aumenta su volumen unas 20 veces. Vamos a encontrar que está conformado por un geotextil tejido con el núcleo de bentonita y otro geotextil no tejido, y de estos vamos a tener distintas combinaciones. La forma de producirlo es: pasa un rodillo primero, por ejemplo, de geotextil tejido, se coloca sobre ese rollo el material bentonítico y viene otro rollo por encima, que puede ser una membrana, puede ser otro geotextil tejido o no tejido, dependiendo de las características finales que busquemos, y va a pasar por un sistema de agujas también que va a ir uniendo esos dos materiales. Acá tenemos el caso, por ejemplo, de una membrana que puede ser una membrana de techo, ¿sí?, donde después tenemos la conformación del tejido, que puede ser una bolsa alpillera. Le estoy diciendo que se imagine más o menos cosas que conocemos, y uniendo una membrana de techo con una membrana alpillera podemos tener un geocompuesto, que sería una membrana adosada a un geotextil tejido, ¿sí?, que vamos a estar generando resistencia a tracción a través del tejido y una barrera impermeable mediante la membrana. Tenemos la GeoRed o GeoNet, es un material con estructura de fajas conectadas en 3 dimensiones, que es para la contención y el control de erosión. Sirve también para el drenaje, pero vamos a ver que hay otros materiales para esto. Tenemos las geomembranas, son láminas impermeables, flexibles, se utilizan como barrera para impedir el paso del agua, para contener los líquidos. Acá, como verán, lo tenemos expuestos al sol en un canal, por eso es importante siempre el polímero que se utilice cuando va a estar expuesta esa membrana. Acá lo tenemos en un espaldón de un caso de una presa aguas arriba, donde necesitamos impermeabilizar. Este espaldón después se cubre, ¿sí? Y tenemos, bueno, distintos tipos de polímeros que ahora vamos a ver, con distintos tipos de conformación de su textura para darle cierta rugosidad en algunos casos. Las membranas entonces tenemos de polímeros de alta densidad, baja densidad, el PVC, tienen ventajas y desventajas que van a tener que tener en cuenta, más que nada, algunas cosas, que es el tema de la soldadura. Hay algunas que son más fáciles de soldar que otras, en cuanto a su resistencia también. Algunas tienen bajos coeficientes de pasión térmica, resistencias limitadas, o por ahí en contacto a algunos líquidos, como se los utiliza a veces en los rellenos sanitarios. Hay que tener en cuenta los químicos con los cuales va a estar expuesto. Tiene todo un sistema de producción, donde son torres más o menos de unos 30 metros, que la idea de las alturas es para disipar el calor, porque el material se funde, pasa por un tren de rodillos y requiere todo un sistema de ventilación para poder disipar el calor que se produce. Son diseñadas en base a requerimientos del usuario, en distintos espesores, en distintos composición química, como para darle distinta flexibilidad, dureza, rigidez. También viene en ancho de 60 metros y longitud de 100 metros. Todo esto va a depender también a veces de los espesores y el peso que uno desea manipular en obra estos rollos. Tenemos las geoceldas, que son estructuras tridimensionales, permeables, en forma de panal de abeja, que permiten contener material en su estructura. Acá tenemos alguna imagen de cómo se conforma este material, ¿sí? Así es como lo podemos obtener.
de la empresa, porque viene por un tren, ¿sí?, de una lámina finita, que son justamente este espesor de lámina. Con este espesor de lámina, nosotros tenemos acá un tren que va a ir perforando para darle cierta conexión entre unos y otros. Ese tren son esos agujeritos que están acá, que pasan por este equipo que va perforando la estructura. Tenemos las geomantas, que es una estructura también tridimensional, es permeable, se forma por una red densa de otros tipos de fibras, que pueden ser sintéticas o naturales. Les decía que estaban las fibras de coco, que son las naturales para favorecer mejor la vegetación. Hay un sistema de hidrosiembra que se puede aplicar para favorecer también el crecimiento de la vegetación en estas mantas. Y estos tienen un control más que control, es un sistema de sujeción para evitar que estas mantas se desplacen. Son anclajes que se les dan a las mantas cada, no recuerdo ahora, pero que por metro cuadrado se realiza 1 o 2 anclajes. Tenemos los geodrenes, porque estos son realmente también parte de los geocompuestos. Son materiales para, digamos, evacuar el agua hacia una zona de control, hacia una colectora. Los vamos a encontrar como drenes verticales, horizontales o trinchera. Tenemos los geobloques, que son materiales que nacen de lo que serían las perlitas del estireno, es el tergopor, digamos, que se puede fundir a vapor también, se puede generar una estructura rectangular, ¿sí?, donde se mete en un equipo, donde a través de la temperatura, de calor, se conforma ese material y se utiliza para, digamos, no utilizar materiales tradicionales, para no utilizar suelo por ahí si no tenemos las características que necesitamos cerca. Podemos, bueno, utilizar este otro tipo de material para darle ese volumen. Tenemos los gaviones, que estos gaviones son estructuras de mallas metálicas, así nacieron, ¿sí?, de 1 por 1 por 1, donde se colocan agregados, que realmente tienen ciertas características y propiedades esos agregados, no es cualquier material. Y hoy en día también están dentro de lo que son las partes de las mallas sintéticas, que se utilizan los polímeros para confeccionar estos materiales que tradicionalmente nacieron como mallas metálicas y que en algunos casos hoy en día tienen recubrimientos poliméricos, también esas mallas metálicas, para darle mayor durabilidad. Tenemos los sistemas como los colchones, que son para el control de erosión, se colocan en los márgenes, en los estribos de puentes, se colocan, por ejemplo, en un lecho debajo de las paletas de un buque, que la hélice al mover genera erosión en el cauce, entonces a veces se coloca en los puertos bajo los buques para evitar que erosionen el cauce. Tienen una estructura diferente en función de estos bloques que van unidos a un geotextil tejido, ¿sí? Como verán, es importante la resistencia en este caso, que tiene que tener esa manta de geotextil tejido para soportar el peso de estos bloques, que tienen más o menos 30 por 30 por 5 centímetros, 10 centímetros de alto. Tenemos los sistemas flexocreto, que son sistemas en base a mantas que se colocan, por ejemplo, en una margen, y a través del bombeo de un mortero se van rellenando y queda una estructura después rígida para prevenir también controles de erosión o refuerzo en algunos casos. Los sistemas de geobolsas, que si, bueno, ven bien, más o menos es lo que nosotros cuando compramos los materiales nos llegan a la obra. Son más que nada para contener el material. Verán cómo estamos acá fundando, digamos, sobre prácticamente el agua, ¿sí? En el caso si tendríamos que volcar el material, lo estaríamos perdiendo con el tema del agua. En este caso, por ejemplo, de generar un embalse,
y nosotros empezamos a volcar con los camiones el material, la velocidad de arrastre del agua se lo estaría llevando hasta conformar toda una estructura. Con el caso de las geobolsas podemos por ahí darle mayor peso y evitar el arrastre de ese material. Las mantas cementicias son materiales también bastante nuevos que tienen un mortero cementicio en su estructura, que es un geocompuesto, que está conformado, puede ser por una geomembrana, un núcleo de ese mortero cementicio que una vez en contacto con el agua se hidrata y toma resistencia, toma más o menos el 80% de su resistencia en 24 horas, y una vez que se lo moja se lo puede manipular, darle un formato dentro de las 2 horas. Biotubos, que son geotextiles tejidos, que se le da su forma. Lo importante de esto por ahí es la costura. Ahora vamos a ver algunos ensayos, ¿sí? Importante en este caso son las costuras de estos materiales, y se pueden rellenar con material de dragado propio, no requiere material especial, sino con el propio dragado se pueden rellenar, ¿sí? Permite evacuar el agua, que quede, o utilizarlo para desecar lodos, por ejemplo, y sirve, bueno, para defensas costeras y rellenos de otras funciones también. Dentro de las funciones de estos materiales, los tenemos entonces en base a lo que es refuerzo, para tomar cargas y deformaciones. Los tenemos como sistema de separación, donde buscamos separar dos materiales diferentes, como pueden ser las capas en la estructura de un pavimento. Los tenemos en las partes de impermeabilización, lo que se busca es impermeabilizar, utilizarlo como barrera. En la parte de drenaje, donde buscamos evacuar el agua, va a través del núcleo del material, va a transmitir, digamos, el flujo del agua, llevándolo a un lugar del proyecto que nosotros deseemos. Como protección, vamos a ver después que hay materiales que tienen una función primaria y una función secundaria. Una de sus funciones primarias tiene que ser la protección, de proteger a otro, para el caso de punzonado, el caso de perforación, y el caso de filtro, cuando estamos queriendo evitar que el material fino pase a contaminar otro material debido a la presión hidrostática que se tiene. Entonces permitimos por ahí pasar el flujo del agua, evitando que pasen los finos. Esto es alguna parte esquemática entonces de esta manera, cómo conformamos el sistema de filtros. Es evitar entonces que debido a la presión hidrostática que tenemos, se contaminen también las capas, evitando que el fino se meta en el material más grueso, que deje solamente pasar el agua. En los sistemas de refuerzo vamos a tener entonces materiales que van a estar, digamos, trabajando a su solicitación principal, en el caso de los terraplenes en una dirección, en el caso de los pavimentos en ambas direcciones. Se pueden conformar estructuras, como verán, bastante importantes, ¿sí? En este caso más o menos tendremos, qué sé yo, unos 10 metros, 15 metros de altura, ¿sí? Donde se va a ir conformando de esta manera, en forma vertical, se va a ir formando una capa de 30 a 50 centímetros, otra capa donde se va anclando este material, ¿sí? Esto tiene una longitud de anclaje que se calcula. Entonces se van a ir conformando estas distintas capas para generar nuestro talud. También estribos de puente, bueno, refuerzo en pavimentos, toda la parte que se requiera, digamos, la solicitación principal sea la tracción a baja deformación. En el caso de los sistemas de separación, evitar que se contaminen dos capas distintas. Esto se logra generalmente con un geotextil tejido, que trabaja por fricción, que busca separar entonces dos capas diferentes. Acá vemos bastante un enrocado, ¿sí? Con un material seleccionado, y si no tuviéramos este material de separación, perdemos bastante de este material seleccionado dentro del enrocado. Lo mismo en este caso,
en la parte inferior derecha, donde tenemos un terraplén de avance, donde lo estamos generando sobre un bañado. Esto generalmente hay que hacer toda una limpieza de la parte vegetal cuando vamos a fundar, pero en caso de no ser posible, acá lo que se hizo fue colocar una geogrilla, ¿sí?, para poder hacer un terraplén de avance con material seleccionado y poder avanzar sobre este bañado. Los sistemas de protección, vamos a ver por ejemplo que se coloca en el caso de los rellenos sanitarios un geotextil no tejido en la parte inferior, ¿sí?, y después en la parte superior también, dependiendo de cuál es la disposición final de este relleno. En la parte inferior, por las presiones que tengamos de abajo hacia arriba, y en el caso superior se coloca sobre la membrana también para prevenir el punzonado de los materiales, como ven acá en el caso de un enrocado, y se colocó una geocelda para proteger la membrana inferior. Sería este tipo de casos, ¿sí?, donde en un relleno nosotros estamos colocando un material por debajo que sea de protección y la membrana superior, ¿sí?, en este caso porque es líquido. Entonces lo que queremos es impermeabilizar y prevenir el punzonado de los materiales desde abajo hacia arriba de la membrana. Un sistema de drenaje, lo que se busca es evacuar los materiales, evacuar el agua, perdón. Tenemos distintos tipos de materiales. Tenemos función filtro, que puede ser un filtro en forma horizontal, un filtro en trinchera. Verán también que después tiene su parte económica, ¿no? Armar este material, este filtro horizontal con material granular en su interior, con un colector, sino en este caso donde se requiere un volumen de cuneta mucho menor para ejecutar las distintas tipologías. Obviamente este tiene otro costo que ¿sí?, por metro cuadrado, y esto es lo que se conoce como trinchera, en este caso. Son geocompuestos. Tenemos para la parte de drenaje entonces horizontal, drenaje vertical. Cuando queremos ponemos, acá tenemos la línea en el caso de no tener el drenaje, y una vez que colocamos un dren en trinchera, por ejemplo, hacemos que ese nivel del agua baje considerablemente, evitando que toque nuestra estructura, ¿sí? Alejamos el agua de nuestra estructura. Esto tiene obviamente también toda una parte de diseño para determinar esa depresión de ese nivel, para poder diseñar nuestro sistema de drenaje. Tenemos los sistemas de impermeabilización, donde tenemos las geomembranas para evitar tanto que el agua ingrese como que el agua se pierda de un sistema. En este caso tenemos la parte de los subterráneos, donde se utilizan las geomembranas para evitar que el agua del nivel freático inunde toda nuestra zona de trabajo. Realmente antes de poder hacer esta impermeabilización se hace todo un sistema de bombeo para bajar el nivel freático y poder trabajar en una forma, digamos, en seco. Se coloca toda la parte de la membrana y después se deja de hacer el sistema de bombeo y ya la estructura queda bajo el agua, pero digamos no ingresa porque tenemos la membrana. Esta membrana después se hace el recubrimiento con las dovelas de hormigón, los sistemas prefabricados. Vienen en distintos colores. Realmente las membranas, como hemos visto, eran de color negro, pero bueno, en el caso de tener que trabajar en la parte de tunelería subterráneo, vienen en color blanco, color amarillo, para poder identificarlas mejor. Siendo lo que es una estructura de pavimento en nuestro sistema de pavimento, y nosotros separamos esa estructura, como la conocemos en capa de la subrasante, de base o subbase, y podemos tener un pavimento deteriorado y un pavimento a ser rehabilitado. Podemos encontrar que todo esto que estuvimos viendo, estos materiales y estas funciones, pueden ser incorporadas en esta estructura en distintas, digamos, ubicaciones en nuestro paquete estructural, donde vamos a buscar una función de barrera,
de evitar que el agua ingrese a nuestra estructura, tanto sea desde el nivel freático como el agua de lluvia, desde la parte superior hacia abajo, como de abajo hacia arriba. Una parte de drenaje, donde vamos a estar el agua que haya pasado, digamos, evacuándola de nuestra estructura hacia un colector. La parte de filtración, para poder evitar que se contamine una capa con otra. La parte de separación de estos materiales, distintos lugares de las capas, como refuerzo, ya sea en las capas base, subbase o en las capas de refuerzo asfáltico, o de fortalecimiento, confinamiento, que esto más que nada está en función de lo que son las geoceldas hoy en día, que generan toda una estructura de fortalecer, de reforzar, de confinar los materiales, también brindando algo así como un refuerzo, digamos, tridimensional, porque está distribuyendo, digamos, la carga en distintas direcciones. Bien, en base a todas estas funciones que tenemos de distintos tipos de materiales, vamos a encontrar con la normativa correspondiente para determinar las características entonces que tienen que tener estos materiales. ¿Sí? En Argentina tenemos las normas IRAM, y estas normas se basan generalmente en otras normas internacionales, ASTM, ISO, las españolas, tomamos a veces mucho como referencia, y la estamos trabajando para determinar las propiedades de los materiales geosintéticos en sus propiedades físicas. Vamos a ver ensayos de espesor y gramaje, en sus propiedades mecánicas, tracción de formación, en la perforación dinámica, penetración y fluencia, propiedades hidráulicas, en la abertura de poros, permeabilidad, en las propiedades químicas, en exposición a los rayos UV, envejecimientos en estufa, resistencia química a los líquidos. Dentro de esto, de esta normativa, las normas están definidas, digamos, con una nomenclatura, un número de norma y una edición, ¿sí? Tiene una primera edición y después se pueden ir analizando estas distintas ediciones en función también de cómo van avanzando las obras, los materiales y demás. Estas normativas pueden sufrir algunas revisiones e ir actualizándose. Las normas están compuestas entonces por el campo de aplicación, donde vamos a encontrar para qué es la norma, ¿sí? Por este caso, determinación de resistencia a la tracción de textiles no tejidos bajo la carga concentrada, por el método de agarre GRAPTES. Bueno, GRAPTES se lo define también dentro de la norma, cómo se toman esta definición de términos. Se toman normas para consulta. Por ejemplo, se toma la norma la 7803, que es para cómo se toman las muestras. Las definiciones, en este caso, como les decía, que es GRAPTES, que es un espesor nominal, que es una tracción específica o deformación específica, todos esos términos definidos. Los principios del método que vamos a encontrar dentro de las normas, los aparatos que necesitamos para poder ejecutar los ensayos, procedimientos paso a paso, desde la toma de muestra, el acondicionamiento, su posicionamiento dentro del aparato, velocidad de ensayo. Bueno, ahí vamos a encontrar todas las partes de los paso a paso a seguir. La expresión de los resultados, cómo debemos expresarnos, ¿sí? Cuáles son sus unidades, qué es lo que estamos buscando como características de ese ensayo, que puede ser para una deformación específica del 2%, del 5%, deformación a la rotura o a la carga máxima. Bueno, eso se va a ir buscando y expresando en lo que quiera también el que nos está solicitando el ensayo. Y cómo debemos informar nosotros el ensayo, todo lo que debe tener el ensayo. ¿Qué equipos utilizamos? ¿Cuáles fueron las condiciones de ensayo? Características del material, o sea, como una descripción de ese material. Todo lo que debemos volcar en el ensayo. Y anexos, donde en algunos casos tenemos algunos esquemas de los equipos que nosotros podemos armar para cumplir con esta normativa. Dentro de las partes de las normas IRAM tenemos varias que estamos estudiando
en el comité acá de geosintéticos en el IRAN. Bueno, una de las que les nombraba era la toma de muestras, que es importante y lo define la norma de cómo tomar las muestras, que van en un sentido, que van desde un extremo hacia otro, deben estar distribuidas más o menos dependiendo de la cantidad de ensayos que se requieran, dependiendo también uno le solicita al proveedor que en función de tantos metros cuadrados que nosotros necesitemos para determinar la cantidad de muestras que tenemos que sacar, entonces se le pide las dimensiones del rollo que necesitamos para sacar todas las muestras. Tenemos guías de diseño también que se están desarrollando de cómo realizar, por ejemplo, la última que se está trabajando ahora, que está a punto de ser aprobada, es la guía para el diseño de terraplenes reforzados con geosintéticos sobre suelos blandos. Y ahora yendo más o menos algunas características, vamos a ir describiendo algunas. Tenemos la de características físicas, entonces la de masa por unidad de área, la IRAN 78002, se toma un promedio de 10 muestras, de dimensiones de 10 por 10 centímetros, lo que se hace es pesar en una balanza calibrada, con una precisión de 0,01 gramos, se saca la masa por unidad de área en gramos por metro cuadrado, que está en función entonces de la dimensión de la probeta, ¿sí? Y el peso en gramos. Esas mismas probetitas que les mencionaba de acá de 10 por 10 se pueden utilizar también para determinar el espesor. ¿Sí? El espesor tiene dos partes, la IRAN 78004 parte 1 es para capas individuales, donde lo que se busca es determinar el espesor, ¿sí? De ese material para una presión prefijada, ¿sí? Tenemos una presión de 2 kilopascales, 20 kilopascales y 200 kilopascales que les vamos dando, ¿sí? Una presión. La primera generalmente de 2 kilopascales lo da el propio tochito, el propio placa de carga de 2 kilopascales, y nosotros después le generamos la presión para llevarlo a 20 y 200 kilopascales. Tenemos, digamos, como tiene una cierta deformación, podemos tomar una lectura mediante dos flexímetros, una izquierda, una derecha, ¿sí? Se toma el promedio y se determina entonces el espesor en milímetros para un total de 10 muestras. ¿Sí? Se toma el promedio para un total de 10 muestras. Y también tenemos una parte 2 de espesores multicapas, donde hay materiales que vienen con distintas capas, ¿sí? Entonces se toma un mínimo de 1, 2, 3, 4, 5 muestras, se separan por unas placas, ¿sí? Metálicas, mínimos piden que sean 4, se determinan unas líneas de guía, ¿sí? Con 2 puntos de medición que se pueden hacer a través de hojas milimetradas, y vamos a determinar después de la presión los distintos espesores para cada capa y para su conjunto, ¿sí? Para los distintos materiales. Ese espesor total hay que tener en cuenta el espesor de la placa, ¿no? Tenemos resistencia a la perforación dinámica, la IRAN 78009, y tenemos que tomar 10 muestras, son muestras, digamos, ahora las muestro en una imagen. ¿Sí? Tenemos un dispositivo entonces de ensayo, que esto por ejemplo es lo que les digo que en la parte de anexos pueden encontrar en una norma, que es un esquema del ensayo, tienen las dimensiones para encontrar de lo que es ese peso, digamos, calibrado, con una longitud de caída determinada sobre la muestra, que en este caso es un flotestil, ¿sí? Un sistema de medición, que lo que hacemos es medir el orificio que causa este peso, esta caída, que tiene 1000 gramos. Este es el equipo que se ha desarrollado, que tenemos en el LEMAC, ¿sí? Entonces se pone el material, en este caso entre los anillos, tenemos el tocho que va a caer de esta altura determinada, y nuestro sistema graduado de medición, ¿sí? Para determinar cuál es ese diámetro que causó en el orificio este peso. Este es el ensayo de resistencia a la perforación dinámica. Vamos a ver que tenemos los ensayos de penetración. Tenemos dos tipologías de estos ensayos en cuanto al pistón
que va a estar perforando. La IRAN 78011 tenemos otro con el pistón del CBR, ¿sí? Que tiene un diámetro de 50 milímetros. Este tiene un diámetro de 8 milímetros, ¿sí? Para generar el punzonado, la penetración. Acá tenemos algunas curvas características de estos ensayos. Verán que en algunos casos rompe el material, corta enseguida la curva. En otros casos las curvas tienen una parte descendente de la carga debido a que deforma bastante el material, ¿sí? Tenemos para el caso de la 78011 del CBR una velocidad de 50 milímetros por minuto y para la CTM una velocidad de 300 milímetros por minuto. Promedio se toma de 5 muestras y se toma, bueno, la resistencia y deformación. Tenemos el ensayo de abertura eficaz de poro, que lo que se busca es determinar el tamaño de abertura de la tela, ¿sí? Se utiliza un material que no tenga cohesión. Nosotros utilizamos esferas de vidrio. A veces se aplica un antiestático también para evitar esa cohesión de ese material. Se puede hacer en seco o se puede hacer en húmedo, ¿sí? Donde tenemos acá un rociador que coloca un peso de este material que lo tenemos graduado, tenemos cierta granulometría que vamos a estar dejando pasar. Nosotros utilizamos una primera granulometría, tamizamos y determinamos cuál es ese porcentaje de material que pasa y el retenido. Así hacemos para distintas granulometrías y podemos determinar el tamaño de la abertura de poro, el O90, que va a estar en función también del diámetro de partículas del material que estamos utilizando. Por ejemplo, para el O90 va a ser el diámetro de partícula que pasó el 90% de ese material sobre la tela, ¿sí? En el caso en húmedo lo mismo, se puede utilizar también en algunos casos el material propio que se va a utilizar en obra, ¿sí? Para determinar por ahí la colmatación, que hay otra normativa que es la 78020, para determinar este grado de colmatación de esa abertura de la tela en función de las características del material que está considerando. Tenemos ensayo de permeabilidad, en este caso de normal al plano, donde lo que buscamos es ver cómo va a pasar en su plano perpendicular al material, ¿sí? En este sentido, nosotros estamos cargando el agua, ¿sí? A través de este recipiente, ¿sí? Va a estar pasando el agua en forma transversal a nuestra ubicación del material. Nosotros vamos a determinar entonces una velocidad, ¿sí? Que va a estar en función del volumen que vamos a recaudar. Acá tenemos, va a ser el precipitado para determinar un volumen, ¿sí? Tenemos un tiempo en que vamos a estar determinando este volumen, una sección, ¿sí? Que va a estar dada por, si lo llevo en planta, esta sección que tiene 50 milímetros, ¿sí? Esta sección donde va a estar pasando el flujo, y un factor de corrección por la temperatura del agua, que siempre la corregimos más o menos a 20 grados centígrados. Hacemos la corrección de temperatura para ese grado. Este ensayo lo que determina son valores índices. Valores índices son para determinar, digamos, si es aceptable o no un material. Tenemos para una pérdida de carga correspondiente a una velocidad de 20 milímetros por segundo, se determina entonces un valor de índice de pérdida de carga y se determina un valor índice de velocidad para una pérdida de carga de 50 milímetros sobre, digamos que sería esta distancia, sobre nuestro material, ¿sí? Primeramente se hace un ensayo correspondiente para una velocidad de 60, ¿sí? Milímetros sobre segundo de velocidad para determinar esta carga máxima. Esta carga máxima. Determino esta carga máxima para esta velocidad de 60 milímetros segundo. Bien, y determino entonces cuál va a ser mi carga máxima. A partir de esta carga máxima, después tomamos el 80%, 60%, 40% y 20%. Este es el método de carga variable.
¿sí? Para una carga máxima, después determinamos distintos porcentajes y podemos obtener esta curva para obtener esos valores índices. Después tenemos el ensayo según la STM, también 4491, que determina para una carga constante, donde define una carga directamente de 50 y determina ese flujo y volumen para una carga constante. Tenemos el ensayo de permeabilidad planar, que consiste ahora en este caso, el agua va a estar pasando por el plano del material, ¿sí? Va a estar pasando por el plano del material, el flujo. Vamos a determinar para dos gradientes, para 0, 1 y 1. El gradiente está dado por el delta H sobre el L, delta L. Y vamos a trazar para los distintos gradientes y distintas presiones que aplican. Acá tenemos una celda de carga, ¿sí? Aplican presiones de 2 kilopascales, 100 kilopascales, 200 kilopascales. También, igual que la permeabilidad normal, se determina un volumen, tiempo, un factor de corrección, en función de la sección, que en este caso tiene 20 por 30. ¿Sí? Se toman 3 muestras en ambas direcciones para determinar estas curvas que tienen que ver con entonces el, digamos, gradiente y el esfuerzo que estamos aplicando y el flujo que estamos analizando en la sección del plano del material. En cuanto a resistencia a tracción, es lo más conocido porque tenemos distintos tipos de metodología en función del material que va a estar desempeñando en las obras. Tenemos el método de banda ancha, donde se toman un promedio de 5 muestras, el ancho son de 200 milímetros, toman en ambas direcciones, ¿sí? Tenemos distintos tipos de mordazas, van a ver que tenemos mordazas mecánicas, de ajuste manual, ajuste mediante, digamos, aires, neumáticas. Acá tenemos algunas curvas de los ensayos, por ejemplo, de lo que son las geogrillas, y en este caso algunas curvas de lo que es un geotextil no tejido. Lo que se busca en este ensayo, bueno, es su resistencia a la tracción y deformación. Hay que analizar, digamos, que la rotura se produzca en el plano medio, y produce su rotura en las cercanías de las mordazas, hay que analizarlo bien, y esa resistencia, esa rotura se produce cerca de la mordaza y tiene una resistencia menor al 80%, digamos, de una que rompió bien, hay que descartarla, hay que ensayar otras. Tenemos sistemas de medición, la propia máquina de ensayo trae su sistema de medición a la deformación, pero en este caso usamos tensómetros, ¿sí? Un tensómetro para medir bien esa deformación específica del material. El método de banda ancha para costuras y uniones en el caso de las membranas o de los geotubos. Esta es la parte que les mencionaba de un geotubo, donde tenemos la parte de las costuras, ¿sí? Bueno, la normativa da todo el esquema también de cómo tomar las muestras, cómo posicionar esta distancia siempre en las mordazas está definida, ¿sí? Cuáles las distancias a colocar en las mordazas de ensayo. Y lo que se busca en estos ensayos siempre es que rompa el material por fuera de la costura. Si rompen la costura, el material se debe desechar. Algunas curvas características, ¿sí? Como verán, algunas rompen directamente, otras requieren algún trabajo de esas fibras, algunas fibras que van colisionando, otras van tomando la carga, las que están contiguas. En el caso de las membranas, las soldaduras, ensaya el tema de la soldadura o de las uniones, ¿sí? También tienen que romper por fuera de la unión para que sea aceptable. Tenemos el método de desgarro, ¿sí? Consiste en, digamos, desgarrar la tela, hacerle un desgarro, por eso tienen estas dimensiones y esta marca. Fíjense que el sistema del tomado de las mordazas también va en este sentido, ¿sí? Para generarle una entalladura en la parte central, se le genera una entalladura y empieza después a romper el material y se hace el desgarro. Alguna curva típica de este ensayo. 10 muestras en ambas direcciones con una velocidad de ensayo de 300 milímetros por minuto. En algunos casos, creo que no lo mencioné, la banda ancha tiene expresado un porcentaje, donde se hace un ensayo primero y se ve cuál es esa velocidad de ensayo y se determina entonces en función de esa primer probeta ensayada
una velocidad de ensayo del 20% por minuto, que tiene que ver con la velocidad de deformación. El método de grab test, ¿sí?, consiste en una tira donde tiene unas mordazas especiales donde solamente están apretando el material en este cuadrado, ¿sí? Si bien la tira es todo uniforme, la tira, solamente la mordaza aprieta en el sector donde están indicadas las flechas. Se toman 10 muestras en ambos sentidos, 300 milímetros por minuto la deformación, y acá les puse directamente todo lo que larga nuestro sistema del software de ensayo, ¿sí?, donde uno puede, digamos, ya definir el tipo de material, bueno, el cliente, esto define el número de trabajos que vamos haciendo, fecha, hora, los distintos tipos de ensayos, los distintos parámetros que uno quiere buscar, carga, deformación específica, deformación a la fuerza máxima, deformación a la rotura, dimensiones de probeta, deformación específica para el 2%. Bueno, el software permite, digamos, buscar distintos parámetros específicos que nosotros querramos analizar. El método para las membranas flexibles también es un hueso de perro, donde está todo definido en las normas, esta definición de las dimensiones. Se coloca la probeta en las mordazas y se empieza a estirar. En algunos casos hemos llegado a deformaciones de 350 milímetros. ¿Sí? Como verán, arrancamos con un largo total que puede tener esto de 115 milímetros, la probeta total, y de forma de 150 milímetros. Algunas curvas características de este ensayo, y también hay algunas normativas que permiten directamente una sección rectangular y no tener que armar la sección de hueso de perro, pero bueno, esto tiene que ver con las características que uno busca de esa membrana. Tenemos el ensayo de retención de asfalto por la IRAN 78027. Lo que se busca es determinar cuál es el porcentaje, ¿sí?, que queda retenido en el material. Esto se utilizaba generalmente en el refuerzo de pavimentos. Se utilizaba el geotextil no tejido como un sistema de refuerzo para reforzar la capa asfáltica y generar a su vez una membrana impermeable mediante la saturación del material con el asfalto. Entonces se toma un promedio de 4 muestras en ambas direcciones y se determina la retención de asfalto óptimo en el material a través de diferencia de peso. ¿Sí? La masa del material saturado menos la masa del material sin saturar, dividido entonces la densidad del asfalto por la sección, y se determina la retención de asfalto en litros por metro cuadrado. Tenemos ensayos de coeficientes de fricción del suelo. En los primeros casos que vemos arriba es la IRAN 78014, donde hay distintas tipologías para poder determinar ese coeficiente de fricción. Y acá verán que está anclado el material a una de las caras y lo que se hace es un desplazamiento de la capa superior. En otro caso lo que se hace es meter el material directamente en la masa del suelo y hacer un ensayo de arrancamiento, digamos, de ese material. Esto tiene que tener en cuenta la parte de las características del suelo, ¿sí? No vamos a tener que tener en cuenta las características de digamos, ¿cómo es? De la cohesión, de la plasticidad, bueno, los límites que tengan los líquidos plásticos estos materiales, toda la parte de caracterización de ese suelo que estamos, digamos, analizando también para hacer la parte de fricción en contacto de ese suelo con el material. Determinamos entonces una tensión de corte, va a estar en función de entonces la fuerza que estamos haciendo para extraer ese material y el área en metros cuadrados de la sección que estamos utilizando. Esto generalmente se condice más o menos a lo que es Wheel Tracking Test, tiene de 300 milímetros por 50 milímetros de alto. Es un cuadrado, y hay otra tipología que, bueno, esto va avanzando en función de los laboratorios, que se hacen en función de corte a 45 grados, se hace en función también con mucha tecnología, ¿sí?, con muchos sensores de desplazamiento para ver cómo se, digamos, deforma
distintos nudos de ese material que estamos incorporando en la masa. Se toma un promedio de 3 muestras en ambas direcciones y la velocidad de ensayo es de 10 milímetros por minuto. Tenemos ensayo de fluencia, ¿sí? Tenemos por compresión, la 78015, que consiste en aplicar un esfuerzo de 2 kilopascales en forma constante e ir midiendo esa deformación vertical que sufre ese material, y se puede hacer también a 45 grados, un ensayo de corte, para ir determinando entonces cómo es esa fluencia por compresión, algunas curvas características, y también por tracción, en función de dejar el material expuesto. Son ensayos largos de 1000 horas, no sirven para control de calidad, son ensayos que llevan su duración, donde se deja el material expuesto, digamos, a la solicitación de un contrapeso, y se va midiendo en distintos tiempos cómo va deformando ese material. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me escuchan? Te escuchamos, perfecto, perfecto. Muy bien. Exposición a los UV. Entonces tenemos algunas metodologías por arco de xenón, como la IRAM 7809. Algunas son directamente a la exposición del rayo de luz. Se emite una energía durante 90 minutos de radiación a 65 grados, ¿sí? Y bueno, una humedad relativa de 50 grados. Seguido, pues, después tiene toda una secuencia, ¿no?, de radiación y de niebla al agua. Tienen distintos tiempos de exposición. El tiempo cero sería del cual no está expuesto, 150 horas, 300 horas y 500 horas. Al final de cada tiempo, entonces, lo que se hace es ensayar nuevamente atracción al material, ¿sí? Tenemos un ensayo atracción previo, sin solicitar el material a la radiación, y después se hace nuevamente, se recupera el material y se realiza el ensayo atracción para ver cuál fue esa pérdida. Es un promedio de 20 muestras en ambas direcciones. Tenemos la resistencia química, esta más que nada para las membranas cuando están expuestas a distintos diferentes líquidos, como pueden ser los rellenos sanitarios, donde, bueno, se combinan después los líquidos y conforman otras sustancias químicas. Está dado por la 78030. Se seleccionan, digamos, las muestras de acuerdo a dónde va a estar expuesto ese material, entonces se elige esa sustancia. Hay distintas normas de ensayo que toman, por ejemplo, para el grado de oxidación, para, por ejemplo, el tema de la hidrólisis, resistencia microbiológica, otro tipo de agentes externos, ¿sí? Y bueno, lo mismo. Tras un tiempo de exposición a este agente, se realiza nuevamente el ensayo de tracción y se compara con la probeta para ver cuál fue la pérdida que tuvo de resistencia o durabilidad en función de estar expuesto a estas sustancias químicas. Hay otros ensayos que todavía no los tenemos nosotros normalizados en la IRAM, pero que hay en función de algunas membranas que se utilizan como barrera para prevenir, digamos, que la napa freática, el agua, las presiones que tenemos desde abajo hacia arriba, por ejemplo, en la estructura del pavimento, no lleguen. Entonces se coloca membrana en estos casos a veces, entonces con la presión hidrostática de ese nivel puede generar, digamos, estas burbujas de agua que pueden reventar, y hay ensayos justamente de resistencia para estos casos. Son probetas muy pequeñas que tienen que más o menos también unos 25 a 50 milímetros de sección de diámetro. Se toman un promedio de 3 muestras, lo que se hace es darle una presión de aire, ¿sí?, y determinar esa presión y esa resistencia. Tenemos algunos ensayos también que nos tenemos por ahí normalizados, que arrancan como casos de obra, entonces se requiere determinar o analizar o estudiar, porque son la primera vez que se están saliendo al mercado estos materiales, que están siendo patentados en los sistemas. Esto eran, por ejemplo, los casos de los colchones para el control de erosión. No sé si recuerdan que los mencionamos, donde están adosados el bloque de hormigón a un geotextil tejido. Esta unión entre el bloque de hormigón y el geotextil tejido puede estar dado por las propias fibras o por algunos sistemas de anclajes, ¿sí? En este caso hay 3, puede ser 4 en ambos extremos,
hay un sistema de rulos, bueno, se han estudiado distintas tipologías de anclaje entre el sistema del geotextil tejido con el bloque de hormigón, y donde se han implementado ensayos de arrancamiento que consiste, bueno, en extraer mediante la tracción de un bloque, medir esa resistencia al arrancamiento, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es ubicar nuestro sistema en esta superficie y agarrarlo del anclaje ¿sí? Hay veces que ha fallado el anclaje, hemos roto el hormigón directamente. Así que imagínense la resistencia que esto, que parece despreciable, genera, ¿sí? No me acuerdo ahora cuál fue el mejor de los casos, pero creo que esto, en el caso de las fibras, se habían comportado bastante mejor que el caso de los pines. Bien, saliendo de la parte entonces de lo que es todos los ensayos, donde nosotros determinamos las características de los materiales, tenemos entonces después las cartillas técnicas de los proveedores, ¿sí? Donde van a mencionar las distintas propiedades, ¿sí? Los proveedores definen en sus cartillas técnicas distintas propiedades bajo una cierta normativa. En nuestro caso, en Argentina vimos las normas IRAN, las unidades en que son determinadas y el valor, ¿sí? El valor de este ensayo bajo esta normativa. Ahora bien, durante mucho tiempo siempre se, digamos, declararon los valores típicos, ¿sí? Acá yo hice, digamos, saqué de esta y de esta, hice una ampliación para que puedan ver, ¿sí? Estos valores son los que están ahí, los amplié acá abajo. Tenemos que para un mismo proveedor, ¿sí? Antes siempre se declaraban los valores típicos. Ahora, hoy en día, por una unificación, para que todos tengan la misma nomenclatura en cuanto a los ensayos y los valores que se están obteniendo, tenemos los valores MAR, que son los valores mínimos promedio por rollo, ¿sí? Los valores MAR, como verán, tienen un 8% menor a los valores típicos. O sea, yo, como proyectista, agarro esta cartilla técnica donde tengo los valores típicos y veo que este material resiste 760 newton, ¿sí? Entonces digo, bueno, bajo mi proyecto, bajo mi diseño y todo el análisis que hice, este material me funciona con 760 newton. Ahora, si lo analizamos por valores MAR, tenemos 760 newton, ¿sí? Hemos tenido una pérdida del 8%. En realidad no es una pérdida, es una diferencia que ahora les voy a aclarar. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia esta? Es ir al tema de los ensayos. Nosotros tenemos ensayos que van a seguir, digamos, una distribución probabilística como si fuera... Disculpen, se me fue. Una distribución, digamos, normal, que va a seguir tipo una campana de Gauss, donde vamos a tener nuestro valor típico, que les decía que era lo que en primera instancia informaban las cartillas técnicas a los proveedores, que es el valor promedio, ¿sí? De todos los ensayos. Solo teníamos el valor promedio. El valor MAR está dado por este punto, que es el valor típico menos 2 veces la desviación estándar. La desviación estándar tiene que ver con la agrupación de datos, ¿sí? En este caso los datos están agrupados, por ejemplo, si esto, por ejemplo, vale 15, el valor promedio es 15, este vale 10, el valor MAR, y vamos a tener acá 20, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a tener, este es el punto de inflexión, vamos a tener valores más altos que nuestro valor promedio y valores más bajos. El valor que lo define, el valor MAR, está dado como aquel que supera o excede el 97,5% de los datos de prueba. O sea, los datos que yo informo como valores MAR, todos los valores después van a estar por encima, por esta área. Bien, y la desviación estándar, como les decía, vamos a borrar todo, está dado por 2 veces la desviación. Esa desviación está en función de la agrupación de datos, la cercanía que yo tuve de estos valores. Una curva de esta tipología, que es más achatada, tiene mayor dispersión, ¿sí? De los datos. Los datos están
más agrupados. Entonces, ahora, unificando en forma internacional, todos los proveedores tienen que prácticamente informar sus resultados en valores MAR, aquellos que son superados el 97,5%. Lo que se busca también es que una vez que uno tiene ese producto final, se lo identifique, ¿sí? Y se lo ubique en la zona donde se lo va a utilizar. Porque, por ejemplo, pueden aparecer fallas, entonces debe estar bien identificado ese rollo para determinar cuál fue el lote que falló, digamos. En función de esto vamos a tener valores de desempeño, que va a estar dado por el valor admisible cuando uno quiere hacer, digamos, el proyectista quiera diseñar, que va a partir del valor de ensayo, el que fue que obtuvimos a través de los ensayos, dividido factores de reducción. Esos factores de reducción tienen que ver con la función que el material va a estar desempeñando. En el caso de separación y refuerzo, los daños pueden ser por instalación, ¿sí? Si tenemos que colocar el material y vamos a tener equipos que van a estar transitando sobre ese material, pueden provocar daños por instalación. Vamos a tener entonces factores de corrección por fluencia o creep, degradación biológica. Vamos a tener en caso de drenaje factores de seguridad que tienen que ver justamente con la colmatación, donde se va a estar reduciendo las condiciones hidráulicas del material, donde se están reduciendo esos vacíos, ¿sí? Colmatación biológica. Hay distintos factores de reducción que vamos a estar, digamos, aplicando a nuestro valor de ensayo para obtener ese valor admisible. En la parte ya centrándonos más en la parte vial, trabajamos mucho con lo que es las normas ASTO, la M288 del 17, donde tiene bastantes guías diseñadas por especificación para el drenaje superficial, separación, estabilización, control de erosión permanente, control de sedimentos, repavimentación, ¿sí? Hay todas unas guías que están en función del diseño por especificación. Diseño por especificación se refiere a que tenemos en cuenta los ensayos de laboratorio, ¿sí? Porque después tenemos otro tipo de diseño que tiene que ver por costos, tiene que ver por experiencia, pero bueno, no me voy a la parte de diseño. Entonces, en función de lo que es repavimentación, basándonos en esta M288, los países en Latinoamérica, como Colombia, Perú, México, Costa Rica y Brasil, Ecuador, tienen ya toda su normativa y sus guías en función de lo que es la parte de utilización de estos materiales en la repavimentación. Verán que algunos son prácticamente casi nuevas, del 2013, 2012. Acá tenemos Brasil del 98, que verán, como les decía, algunas normativas o guías se pueden actualizar. Ha hecho recientemente una actualización en el 2018. Y en Ecuador, una de las más viejas en el 2002. En Argentina, recién ahora estamos en la edición 2019 trabajando con la parte del capítulo 44 de geosintéticos a realidad nacional. Tenemos el IGS Argentina. El IGS, digamos, todos los países tienen una sede del International Geosynthetic Society, de las siglas en inglés de ese IGS, y trabajando junto con el IRAN, donde nosotros planteamos toda la parte de los ensayos, características que debemos buscar de estos materiales. No sé en qué hora estamos, dígame cómo vamos, si acelero o voy al mismo ritmo. Sony 25, unos 20 minutos más, si tenés, si querés. Bueno, como bien. vengas vos. Vamos, seguimos entonces bien. Perfecto. Para la parte entonces de control de calidad, ya centrándonos un poco después de los ensayos y la aplicación de los materiales, vamos a encontrarnos que estos materiales son poliméricos, por empezar. Entonces todo lo que tiene que ver con los rayos UV lo afectan importante sus propiedades. Entonces deben tener un cierto resguardo en cuanto a su tanto acopio como transporte, ¿sí? Debe ser transportado. En este caso verán que no tienen cobertura y son justamente geomembranas que deben estar expuestas a líquidos, o en este caso están, no sé si también en algunas canteras de relave, en la parte de minería. Entonces deben ir con un, digamos, adecuado
recubrimiento de los materiales. Tenemos la parte de acopio, entonces cómo nosotros acopiamos esos materiales, donde siempre tenemos que estar pensando en que van a estar perdiendo sus propiedades resistentes, ¿sí? El control de calidad en cuanto a la colocación, ¿sí? Se debe tener una adecuada instalación para poder tener un buen desempeño de ese material final. Debemos evitar las arrugas, debe estar bien adherido. Hay equipos especiales ya directamente para ir colocando el material. Algunos aún se utilizan en forma manual. Estos materiales permiten el libre tránsito rápidamente, y en la zona de curvas hay que hacer siempre solapes y recortes de estos materiales. Por ahí es la parte más tediosa de la instalación de estos materiales, tenemos que hacer los recortes, pero es necesario. Bueno, en cuanto al personal, una de las instancias siempre de las ventajas de estos materiales que se anunciaban era que no necesitaba mano de obra calificada, lo presentaban como una ventaja, como para evitar costos. Siempre me crucé en los congresos con esto y me parecía que no era así, que siempre había que tener un grupo capacitado, ya sea propia la empresa que lo distribuya el material, que tenga, digamos, una asistencia técnica a la obra, cosa que hoy en día es así, antes prácticamente no existía. Entonces hay que tener un equipo que esté, digamos, en conocimiento de lo que es el material y cómo se va a aplicar. De mi experiencia he pasado por un montón de casos de que se han olvidado directamente de colocar el material, de que para tantos metros cuadrados se compraba esos metros cuadrados justos y después venía el capataz y le decían: nos sobraron tantos metros cuadrados, y dice: pero ¿cómo puede ser que haya sobrado si se compró justo para la obra? Bueno, cosas así que han pasado porque no se conocía la forma de aplicarlo, situaciones en que el material viene en un sentido, en otro sentido, me refiero a las grillas que son uniaxiales o biaxiales, ¿sí? Entonces se requiere tener digamos, una mano de obra calificada, capacitada para la colocación de los materiales. En cuanto a la logística, también hay que tener un programa metodológico de ingeniería para el control de calidad, que tiene que ver con toda la secuencia, ¿sí?, de la colocación. Hay que hacer una limpieza para eliminar las partículas, todo el polvo, finos, hacer un sellado de esas fisuras que pueden estar, ya sean de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿sí? Hacer toda una carpeta de nivelación en algunos casos, hacer una carpeta de nivelación cuando se quieran. Por ahí tenemos losas en diferentes niveles donde obviamente hay que eliminar el movimiento entre losas, pero el material geosintético es polimérico, se lleva mejor con la carpeta asfáltica. La mayoría de los productos hay que generar una carpeta de nivelación de una arena asfalto, por ejemplo, para poder colocar un geosintético polimérico y después una carpeta de refuerzo asfáltico por encima. Entonces se hace un riego de adherencia y se coloca el material geosintético. En algunos casos se vuelve a hacer otro riego de adherencia para poder ligar la capa asfáltica sobre el material, y se puede hacer algún sistema de un tratamiento superficial directamente en vez de colocar una capa de refuerzo asfáltico. Y bueno, y después todo el sistema de colocación y compactación de mezcla asfáltica es tradicional. Los equipos pueden transitar libremente sobre el geosintético, por eso les mencionaba lo de factores de reducción para los valores de tensión admisibles, que hay que tener en cuenta el valor del ensayo del laboratorio, teniendo en cuenta estos factores de reducción por la solicitación a los cuales están expuestos. Control de calidad, bueno, tanto sea en laboratorio como en la obra, ¿sí? En cuanto a nuestro diseño del sistema de paquete que estamos analizando, ver cuáles son las características del ensayo y después en obra cómo lo determinamos. Y ya yendo a lo que es el proceso constructivo en la parte vial, tenemos la parte de refuerzos que podemos usar en la parte de, bueno,
bases, subbases, en la parte también de carpetas asfálticas, en la parte de refuerzo, para prevenir lo que es el fenómeno de reflejo de fisuras. La parte de refuerzo trabaja como trabazón. La parte de grillas lo que permite es que se genere un intertrabado donde las partículas van a incorporarse en la estructura abierta de la malla. Los materiales de textiles tejidos trabajan por fricción, que no tienen la estructura abierta, sino que son los que se utilizaban para la separación de capas, trabajan por fricción. Después tenemos entonces, si queremos comenzar con una obra ya ejecutada, donde se hace un fresado, tiene que hacer una limpieza bastante importante para eliminar todo el polvo, para generar un riego de adherencia. Se puede colocar el material geosintético sobre un fresado, con un fresado entre 2-3 milímetros, si no recuerdo mal de lo que se permite. La recepción de materiales, que es parte fundamental, el acopio de estos materiales, para que no pierdan sus características, identificar bien el rollo, ¿sí? A qué lote corresponde, a qué producción. Estos rollos tienen que venir con identificación de toda la información de sus características, para poder después, una vez que lo colocamos en obra y tener algún tipo de falla, poder identificar cuál fue el rollo que colocamos en la obra. Bien, bueno, ahí un caso correcto de acopio, un caso incorrecto de acopio, que es, por ejemplo, tirarlo a un costado y después en forma manual colocarlo sobre el camino. La parte de riego de adherencia, que es importante para ligar las capas, para que las solicitaciones de las cargas del tránsito puedan ser disipadas en todo el espesor de la estructura del pavimento. Entonces las capas tienen que estar ligadas entre sí. Entonces por eso es importante realizar un buen riego de adherencia. Para eso también está el ensayo que mencionábamos de retención de asfalto, donde es importante ver cuál es el porcentaje óptimo del asfalto para saturar el material, para poder generar esa membrana como barrera. En el caso de refuerzo de los pavimentos, recuerden siempre que son las geogrillas las que prácticamente se utilizan. En el proceso constructivo, para ejecutar, digamos, la colocación de los materiales, hay que evitar siempre las arrugas, porque estos materiales trabajan justamente a resistencia a tracción, a baja deformación. Entonces, si estamos dejando las arrugas, la deformación que nosotros estamos buscando va a ser mayor ahí, porque no vamos a estar absorbiendo la tracción. Entonces hay que eliminar todo tipo de arruga. Acá verán, este chango parece orientado más a Guatemala, al cubano que está barriendo en forma manual, sacando las arrugas, ¿sí? En otros casos tenemos ya equipos más sofisticados donde va a todo el tren de colocación del material. Acá en algunos casos permite que el material sea colocado directamente sin que cure el riego de adherencia, ¿sí? Así genera, fíjense que va caminando la persona después del barrido, eliminando las arrugas, y lleva su tiempo hasta que penetre, digamos, el riego de la emulsión, o sea, el riego de adherencia en la estructura del material. En este caso hay que tener en cuenta los solapes, tanto en el sentido transversal como longitudinal de colocación. Esos solapes son de unos 15 centímetros. Y hay que hacer un riego de adherencia adicional en ese solape, en esos 15 centímetros de solape. Cuando hay, digamos, falta ese solape, tenemos un despegue de la unión de los materiales. El proceso constructivo, como les mencionaba, por ahí la parte de los cortes es la más tediosa, donde hay que hacer distintos tipos de cortes en la zona de curvas y en la zona también por ahí cuando se coloca directamente sobre las juntas o fisuras, ¿sí? O en el caso de pavimentos de hormigón, en la junta de las losas, hay que ir cortando los rollos, ir colocando los materiales y solapándolos. Esta es por ahí la parte más tediosa, pero hay que hacerlo. Y después ya el proceso constructivo, que tiene que ver con la colocación y compactación de una mezcla asfáltica,
es en forma tradicional, no requiere ningún recaudo, ya que tanto equipos de colocación con ruedas neumáticas o de grúa o de oruga, perdón, permite el tránsito sobre los materiales. Acá verán, hoy veíamos el material que todavía no estaba impregnado, acá está prácticamente impregnado del río de adherencia inferior. Y el control de calidad que se le realiza entonces al material tanto en la obra para prevenir todo lo que tenga que ver con la falla por adherencia, como la extracción de los testigos, los núcleos del pavimento para después determinar en laboratorio, hacer de ensayos de corte para determinar la adherencia de esos materiales. En el LEMAC tenemos unas líneas de investigación hace tiempo sobre en este sentido, del reflejo de fisuras para, digamos, las geogrillas coser esa fisura actuando como refuerzo en un pavimento para prevenir o retardar el crecimiento de una fisura desde la parte inferior hacia la parte superior de la capa, y los ensayos de adherencia que lo hacemos tanto a corte como a tracción, digamos, de las capas. Ahora estamos incursionando en el tema de elementos finitos para poder volcarnos ahí. Lo que se hace es realmente pintar una sección con cal como para ver, vamos grabando y determinando el crecimiento de la fisura para los diferentes ciclos de carga. Acá tenemos el ensayo de rueda cargada, donde va pasando la rueda sobre nuestra probeta para ir viendo para cada ciclo cómo va propagando la fisura. Tenemos ensayos a fatiga, ¿sí?, de carga a flexión, ensayos también ahora de propagación de fisura que tienen que ver con la apertura de una junta o de una grieta, ¿sí?, simulando las características térmicas de los pavimentos, de cómo va a estar moviéndose esas juntas de construcción. Y bueno, esto es lo que estamos trabajando en el LEMAC, que los chicos van a ver. En resumen, entonces, tenemos en la parte de los geosintéticos un amplio espectro de estos materiales, ¿sí?, que son diseñados para un rango amplio también, según la función en particular que vamos a considerar. Veíamos que era de refuerzo, de impermeabilización. En función de eso, los abanicos que tenemos, que tienen que ver con los polímeros también que utilicemos, ¿sí? Son materiales que son fabricados, ¿sí?, en la industria, que son bajo estrictos controles de producción de calidad. Entonces nosotros vamos a estar diseñando estos materiales, digamos, como a la horma de nuestros zapatos, si podemos decirlo así, analizando el material, buscándole su característica final. Contamos con toda la parte normativa y de ensayos, tanto a nivel laboratorio también como ensayos a escalas que se van desarrollando. Tenemos procedimientos de instalación que tienen, digamos, procedimientos que son auditables en obra. Entonces todo esto tiene, digamos, un seguimiento para su control en la instalación y así tener, digamos, la vida útil de nuestra estructura cumpla para lo cual fue diseñada. Y después, bueno, no tenemos nada dicho tampoco porque cada proyecto va a requerir su estudio. Si bien también les mencionaba que hay una parte de diseño que tiene en cuenta las experiencias, donde se basa en que yo coloqué un material en una estructura de un pavimento para cierto análisis de tránsito y me duró 10 años, utilizo ese mismo material en otra obra que va a estar bajo las mismas características. Pero bueno, tienen que tener en cuenta que esas características sí tienen que ser del mismo tipo de suelo, el mismo nivel de tránsito, para poder extrapolar ese material a otra obra de similitud. Eso es un diseño por experiencia, pero no es recomendable. Entonces todo esto va a estar dado también a la combinación de todas esas propiedades de los materiales, que va a estar en forma ilimitada, porque uno puede trabajar con estos materiales en la parte química y hoy en día en la parte nanotecnológica también, en diseñar estos materiales y en la innovación de lo que nosotros busquemos. Vamos a poder hacer recubrimiento de fibras, ¿sí? Entonces vamos a poder darle durabilidad, cierta resistencia para cierta deformación
con resistencia a los rayos UV si va a estar expuesto, meternos ya en la parte nanotecnológica, en darle rugosidad también a esos filamentos y a esa fibra final, para darle mayor trabazón a los materiales. Entonces, vamos a estar siempre pudiendo avanzar en la parte tanto de la innovación como en la aplicación, ¿sí? Vamos a encontrar que tengamos que resolver algunos problemas en obra y vamos a poder aplicar estos materiales en forma tal que antes no podíamos hacer con materiales tradicionales. Bien, espero haber entrado dentro del horario y aguardo sus respuestas. Preguntas más que respuestas. Preguntas. Sí, que me escucharon. Bueno, muchas gracias, Luis. La verdad, un recorrido completísimo de todos estos materiales novedosos, más que nada, ¿no? En cierto sentido. Bueno, ¿alguna pregunta para hacerle a Luis? Ahora mientras tomo más. Sí, tomá un poco de agua porque debes haber quedado un poco deshidratado de la charla. Me quedo mucho con lo que dijiste del tema de la capacitación del personal, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? Sobre todo con la variedad de materiales que hay. He visto también alguna obra en la que por falta de expertise, eh, la colocación no es la adecuada y por ende los resultados no van a ser los esperados tampoco, ¿no? Supongo que vos habrás visto más, Luis, pero... Sí, más que nada por la experiencia. Si me permitís. Sí. ¿Sí qué? Sí. ¿Y qué? Perdimos aquí, ¿qué? Ahí... Me permitís, puse unas gráficas, no sé si puedo seguir comentando. Puse unas fotos de la calle 60, que justamente, no sé si Luis, se le pasó a comentarlo, habían colocado el material que tenía una única posición, lo habían colocado al revés. No sé si querés comentar eso, Luis. Sí, en parte estaba por eso, o sea, no ahí, pero sí estaba también la 60, seguía con el tema del personal, de la forma idónea, estaba ahí la foto, estaban colocándolo al revés. Porque ese material generalmente salió de una innovación de una empresa con la tesis doctoral que desarrollamos en el LEMAC, y es justamente la membrana que le decía, que es un compuesto por una membrana asfáltica con un getestil tejido. Entonces, ese material viene con un film donde se despega el film de la membrana, que la membrana tiene esa adhesión que se coloca boca abajo, digamos, ¿sí? Hay que adherir la membrana, ¿sí? a la capa inferior. Ellos lo habían puesto al revés, con el getestil tejido hacia abajo, no dándole adhesión a la capa con la capa inferior, suponiendo que la adhesión que tenían la iban a dar con la capa superior, ¿sí? Entonces lo que pasaba ahí era que el sistema constructivo de este sistema que se colocó en la avenida 60 es la membrana con la adhesión va boca abajo, adherida a la capa inferior. Sobre la capa superior del getestil tejido lleva un riego de adherencia y se coloca la carpeta asfáltica. Ese es un procedimiento constructivo que no todos lo conocemos, porque no conocemos ese material, no conocemos esa característica del material. Siempre, y en los congresos sigo escuchando gente grande que se basa en que el beneficio de estos materiales en lo técnico-económico tiene que ver justamente con no tener mano de obra calificada, entonces se evitan tener que pagar el asesoramiento. Entonces yo ahí es cuando salto y digo, no, pasa esto, pasa el otro. Entonces digo, hay que tener gente capacitada, y si no se tiene que tener la misma empresa una parte de asesoramiento que lo venda o lo proporcione quien le está vendiendo el material, sea la propia fabricante o la distribuidora, ¿sí? Tienen que tener con capacitación, porque se encuentran, en este caso, con una mala colocación en el sentido, pero también, como les mencionaba, en el caso de
cuando compran por costos, por ejemplo, los metros cuadrados, yo tengo tanta plata, es un sistema por diseño por costos. Yo tengo tanta plata para gastar en un proyecto de tantos metros cuadrados. Entonces, con esta plata, ¿qué puedo comprar? Entonces puedo comprar tantos metros cuadrados de este material, ¿sí? Cosa que obviamente totalmente no se recomienda, ¿no? Porque yo no puedo comprar material de características que no son las que yo requiero para mi obra, ¿no? Bueno, eso es otro error. Otro error que cometen, ¿no? En tener que, en función de lo que yo tengo para gastar, comprar un material en función de que me alcance para cubrir esos metros cuadrados, ¿sí? Pero tiene que tener una resistencia, unas características acorde a lo que yo necesito. Entonces, ¿qué pasaba? Con la plata compraban, póngale, los 10 metros cuadrados. Y cuando venía el capataz, porque no estaba, o porque tampoco conoce el capataz como el sistema de colocación, se encontraba que le sobraban 5 metros cuadrados. Entonces, pero si compramos los 10 metros cuadrados para cubrir los 10 metros cuadrados, ¿cómo le van a sobrar 5 metros cuadrados? Y bueno, se encontraban en que omitían solapes, omitían zonas de anclajes, omitían un montón de factores que tienen que ver con el tema de la colocación de estos materiales. Y así, bueno, varios errores, que por eso cuando sigo en los congresos escuchando la parte de las ventajas que tiene que tener la no utilización de mano calificada, salto y les digo que no, porque es un horror el perder ese material, digamos, porque no son materiales, digamos, tan baratos, ¿sí? Tienen un costo aproximadamente de 5, ahora no sé, pero póngale entre 7 y 10 dólares el metro cuadrado. Y son obras que se utilizan miles y miles de metros cuadrados en algunos casos. Bueno, buena explicación. Había un par de preguntas, no sé si Luis ahí las lees, si no te No, las leo. decime, no, la verdad. Te preguntan cuando se encuentra en contacto con el suelo, ¿puede llegar a generar alguna contaminación en el suelo? Supongo que el material, el no, sintético. no tiene, con el propio con el suelo no tiene contaminación, los polímeros con el tema del suelo. La contaminación tiene que ver con la parte química de algún otro líquido que esté ahí en la estructura. Pero en contacto directo con el suelo, no. Perfecto. Y también te preguntan cuando se utiliza, bueno, esto va a ser muy de tu palo, cuando se utilizan para prevenir el reflejo de fisuras, luego de colocada la geomalla, ¿se vuelve a regar para que tenga liga la capa de mezcla asfáltica o no hace falta? Bien, sí, en algunos casos se vuelve a regar, en el caso de, bueno, por ejemplo, geotextiles no tejidos, que fueron los primeros que se utilizaron, los que salieron mundialmente en el mercado allá por 1930, se riegan, digamos, para saturarlo. Por eso está el ensayo de retención de asfalto para determinar cuál es el porcentaje óptimo que se necesita para embeber ese material y funcione como reflejo de fisura y una barrera. Pero eran los primeros. Hoy en día hay otros materiales. El geotextil tejido ya brinda mayor resistencia que un no tejido, y el geotextil tejido necesita un riego de adherencia sobre el mismo para colocar la carpeta superior. Y después tenemos las geogrillas o geomallas también que se conocen, que vienen desde fábrica con un sistema de adhesión, digamos, vienen con un baño que se le da, que para mi gusto no es nada, ¿sí? No brinda, pero como tiene una estructura abierta, ya directamente la carpeta asfáltica se coloca sin tener que adicionar un riego de adherencia entre la geomalla y la carpeta asfáltica. Directamente, como el polímero se lleva mejor con la carpeta asfáltica, y a veces las carpetas asfálticas modificadas con polímero también, hay una producción ahí, una reacción química a ciertas temperaturas, puede ser que se genere un mayor anclaje viéndolo de lo químico, ¿no? Entre los polímeros. Bueno, más claro, imposible. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Le volvemos a agradecer a Luis del Bono. Muy buena toda la presentación.